Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta reunión en la que nos encontramos para escuchar a la doctora Mireia Comas Vía en su conferencia que se titula Envejecer en la Cataluña Medieval. Muchas gracias a Mireia por su disposición para participar de este encuentro y para reunirse con nosotros y nosotras. Voy a proceder a presentarla. Mireia es profesora lectora del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Es investigadora del Grupo Consolidado de Investigación en Estudios Medievales de Arte, Historia, Paleografía y Arqueología, MAPA, y del Instituto de Investigación en Culturas Medievales de la misma universidad. Su principal línea de investigación es la historia de las mujeres en la Cataluña medieval y en especial la viudedad. Actualmente dirige un proyecto de investigación sobre la vejez y el envejecimiento que lleva por título La sociedad urbana medieval frente al envejecimiento, prácticas de subsidio, acogida, asistencia y salud, Cataluña, siglos XIII-XV. Algunas de sus publicaciones: Palabras y actitudes de mujeres de la Cataluña bajo medieval ante las violencias e injusticias, en Memoria y Civilización, Anuario de Historia, Entre la solitud y la libertad, perdón Mireia por mi catalán que es desastroso, Vídues barcelonines a finals de l'edat mitjana, Widowhood and Economic Difficulties in Medieval Barcelona, publicado en Historical Reflections Historiques, la documentación de una señora feudal del siglo XV, Blanca de Centelles, en Escritura y Sociedad, La Nobleza, de la Universidad de Santiago de Compostela, Cartas desde la distancia, la añoranza en la correspondencia femenina a finales de la Edad Media, publicado en Voces de Mujeres en la Edad Media, entre realidad y ficción, la asistencia a las viudas en el Hospital de Santa Cruz de Barcelona y el Hospital de los Pobres de San Juan de Perpiñán en el siglo XV, publicado en la institución Fernando el Católico, Mujeres y Escrituras en el Espacio Urbano, Cataluña, en los siglos XIV y XV, en Javier de Santiago Fernández, José María de Francisco Olmos, editores, Escritura y Sociedad, Burgueses, Artesanos y Campesinos, Envejecer en femenino en la Edad Media, en Fargas Peñarrocha, Mariela, Alternativas, Mujeres, Género e Historia, en las ediciones de la Universidad de Barcelona, y Family Memory in Late Medieval Catalonia, The Marks Lords of Eran-Pruñà, publicado en Memory in the Middle Ages, Approaches from Southwestern Europe, Humanity Press. Bueno, esta presentación, entonces pasamos a escuchar a Mireia. Todas las preguntas que tengan las pueden escribir en el chat y van a ser leídas con posterioridad por mi compañera Adriana Milano, que tuvo algunas dificultades para ingresar, pero acá la tenemos, que va a ser quien coordine las preguntas y le dé la palabra a Mireia también para contestar. ¿Mm? Bueno, muchas gracias Mireia nuevamente por este encuentro. Pues muchas gracias, Mariana, por la presentación y también por la invitación a estar esta tarde, aunque sea virtualmente, en Rosario, y compartir este rato, esta charla con todas vosotras. Mi presentación voy a compartirla. Ay, perdón. Mi presentación, como decía, se basa en los primeros pasos realizados dentro del proyecto
de investigación que estamos llevando a cabo, que hemos llamado Proyecto Senecta, cuyo objetivo, como bien ha dicho Mariana, es estudiar la vejez y el envejecimiento en la Cataluña medieval. De entrada, debo decir que el envejecimiento y la vejez son un fenómeno complejo que puede estudiarse desde distintos enfoques, pero, sin embargo, es un tema que no ha prestado mucho interés, por lo general, a la historiografía. Aunque esto no quiere decir que no haya estudios hechos hasta el momento. Pero por el caso de Cataluña, pues no existen. Además, la mayoría de los trabajos con que contamos tienden a fijarse en las conocidas edades del hombre, más que en las vidas particulares de las personas viejas. En este sentido, se trata generalmente de aproximaciones a partir de representaciones artísticas y de textos literarios y médicos, cosa que nos aporta una visión más teórica y más vinculada al imaginario colectivo medieval, más que no a las experiencias de vida de los hombres y las mujeres medievales. Por otro lado, hay pocos acercamientos también al fenómeno de la vejez desde una perspectiva de género. Ciertamente, las incursiones a este tema con una conciencia de género son aún más bien escasas, a pesar de que en muchas ocasiones y lugares las mujeres predominaban entre las personas ancianas. Esta carencia se debe quizás al hecho de que algunos historiadores hayan mantenido hasta hace relativamente poco la visión errónea según la cual la historia de la vejez ha sido en gran medida tan solo la historia de los hombres, debido a que pocas mujeres lograron sobrevivir a los peligros del parto y, por consecuente, alcanzaron la vejez. A pesar de ello, la historiografía reciente ha demostrado su equivocación y que una lectura atenta de una amplia gama de fuentes puede acercarnos al conocimiento de la experiencia de la vejez, también de las mujeres medievales. Mi intención esta tarde es precisamente poner en consideración, como decía, el envejecimiento y la vejez, sobre todo de las mujeres medievales, pero también de los hombres, de todos los grupos sociales a lo largo de estos siglos y mostrar la concepción sobre esta etapa de la vida durante este periodo histórico. En primer lugar, quiero plantear una de las problemáticas con la que se encuentra cualquier investigador o investigadora a la hora de tratar el tema que nos ocupa. ¿A qué edad? Esta es la pregunta. ¿A qué edad podemos considerar a una persona como vieja? Intentaremos responder antes que nada a esta pregunta. A continuación, dedicaré un tiempo a acercarnos brevemente al imaginario medieval con la intención de definir las construcciones y representaciones sobre la vejez y, finalmente, nos fijaremos en las estrategias que desarrollaron hombres y mujeres viejos para procurarse asistencia y medios de subsistencia en los momentos finales de la vida. Empezamos, pues, intentando responder a esta pregunta que nos hemos hecho entre los miembros del grupo de investigación y que supongo que, como decía, muchos de los investigadores al tratar este tema, se preguntan al iniciar la investigación, que es determinar cuándo un hombre o una mujer eran definidos como viejos. Partiendo de la idea que envejecer es un constructo humano y una experiencia humana, definida por la misma sociedad de cada momento, difícilmente podremos universalizar este proceso sin tener en cuenta la relación y las posibles diferencias entre la edad cronológica y la realidad biológica. Sin duda, la vejez es una edad social y para quien la vive se trata de una etapa particularmente compleja. La vejez comporta cambios en el cuerpo, en el rol social y en la identidad propia de cada una de las personas mayores. Contrariamente a la opinión aceptada de que las personas en la Edad Media se consideraban viejas a sus 40 años, este es uno de los tópicos que muchas veces me encuentro, ¿no?, cuando empiezo a hablar de viejos y
preguntan, pero la primera pregunta es, ¿pero había viejos? Y la segunda es, pero debían ser considerados viejos ya cuando tenían 40 años. Pero si nos fijamos en las fuentes, vemos cómo estas clasifican como viejos a hombres y mujeres de 60 y 70 años de edad. Una primera aproximación o una primera fuente que os puedo presentar para documentar esto que estoy diciendo, hago un pequeño paréntesis, he ido traduciendo las fuentes que estaban en catalán y he intentado hacer una traducción lo más fidedigna al original medieval. O sea que si suena un poco raro es porque he intentado reproducir las mismas palabras del catalán al castellano. Pues bien, aquí tenéis un asentamiento del registro de entrada de enfermos del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, en que se apunta, se anota en el registro a un hombre que es acogido en el hospital y se dice que es viejo y se menciona la edad. No pasa siempre en el registro de entrada de enfermos del hospital que se mencione la edad, pero este ejemplo me sirve para relacionar vejez con edad. En este caso, nos dice que un tal Genís Sagassa, que era ballestero, que tenía 70 años, vino por su propio pie el mismo día, ese día al hospital y vino enfermo. Muchas veces nos dicen estos registros que están enfermos de vejez. Otro ejemplo, para situar esta edad, lo tenemos en la crónica de Ramón Muntaner. En Cataluña tenemos 4 grandes crónicas medievales y una es esta la que escribió Ramón Muntaner, y que él nos explica, nos cuenta que ya es mayor cuando empieza a escribir. Y dice, cuando hice este libro y lo empecé, con la merced de Dios, era en tiempos de 60 años, el 15 de mayo de 1325. A Dios place que tú expliques estas aventuras y maravillas, puesto que ya no hay nadie vivo que pueda así decir la verdad. Aquí en este fragmento lo que nos dice el autor es que ya es mayor y que además es el único de su generación o su entorno que ha llegado a viejo. Y por lo tanto, lo que nos muestra es que era difícil en la sociedad medieval llegar a ser considerado viejo, ya que la mayoría de hombres y mujeres morían antes de llegar a la edad civil. Pero por eso nos explica esta soledad, en que se encuentra él por ser viejo. De hecho, es difícil establecer una edad en la que podamos decir que empieza la vejez. De hecho, los mismos pensadores medievales proponen un rango variado para establecer el inicio de la etapa senil. Por ejemplo, en algunos textos de la antigüedad tardana, el inicio se sitúa alrededor de los 60-70 años. San Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, proponía la edad de 70 años en sus etimologías. Pero también hay poetas ingleses que se consideran viejos a los 30 y 35 años. Llegados aquí, ¿qué podemos decir? Pues que la edad de inicio de la vejez era una noción relativa, que cambiaba según el contexto social y económico de cada persona. Pero sobre todo lo más importante es que la vejez estaba relacionada con la capacidad reproductiva. Es decir, el hombre medieval era considerado viejo cuando comenzaba su debilidad física, cuando ya no podía trabajar, cuando ya no podía ir a la guerra. La mujer medieval, por el contrario, cuando ya no podía engendrar, es decir, cuando ya no podía tener hijos. Así pues, como podéis ver, la percepción de la vejez muchas veces se basaba en conceptos de validez y utilidad. Mientras los hombres y las mujeres podían demostrar su valor dentro de la sociedad, no eran considerados viejos. Eso sí, siempre y cuando conservaran su fuerza física y una apariencia joven.
Por lo tanto, si podían continuar cumpliendo con su trabajo, no eran vistos como viejos. Para demostrarlo, para continuar demostrando lo que estoy diciendo, quiero fijarme en las ventas de esclavos y esclavas que tenemos, que han sido estudiadas en Barcelona a finales del siglo XIV y a principios del siglo XV. Vemos que aquí otra vez nos sirve esta fuente porque se indica la edad de las personas, y lo que vemos es que la mayoría de esclavos y esclavas que se venden en Barcelona en estas fechas se encuentran en una edad de entre 15 y 25 años. Si nos fijamos ya en los que tienen una edad mayor, más avanzada, vemos que no superan los 30 años. En el caso de las mujeres podemos encontrar alguna que tenga más de 36, pero ya es raro. Y en cuanto a los hombres, hay menos hombres esclavos que son mayores de 30 años. Y nunca vemos que superen esa edad. Pero como siempre hay excepciones, podríamos decir ilustrativas, que nos muestran ejemplos o nos permiten obtener ejemplos de esclavas, eso sí, esclavas de mayor edad. Dos ejemplos que son estas excepciones ilustrativas, dos ejemplos o dos excepciones. Pero, por ejemplo, Pere Lladó vende una esclava de 55 años. Aquí, en este caso, la compradora se queja de los achaques que tenía la esclava y el vendedor responde en este documento que él ya había informado de la vejez de la esclava que estaba vendiendo, y por lo tanto la compradora ya podía pensar que con esa edad no estaría siempre sana, sino que tendría varios achaques, como dice la fuente, como pasa a las personas viejas. Este es un documento de 1423. Otro documento que hemos encontrado es el de una venta de una esclava por el periodo de 3 años. La esclava en cuestión tiene 60 años. Por lo tanto, se considera que durante estos 3 años esta esclava podrá continuar siendo útil. Y, por lo tanto, la utilidad de esta esclava llegaría a los 63 años. Pero además el esclavo pone como condición que el comprador tendrá que liberarla pasado ese tiempo. En definitiva, lo que importaba, como hemos podido ver, en la mayoría de las personas era su capacidad funcional, más que la estricta edad cronológica, por lo que las personas podrían definirse como viejas a edades muy diferentes. En el caso particular de las mujeres, a menudo se consideraba que la vejez comenzaba antes para ellas que para los hombres, claro está, concretamente a finales de los años de los 40 o alrededor de los 50, momento en que se hacían visibles en el cuerpo los cambios provocados por la menopausia. Por lo tanto, como he indicado antes, en el caso de las mujeres, el indicador era el fin de su capacidad reproductiva. Otra, vinculada a esta cuestión de la edad de la vejez, otras preguntas que nos podemos hacer es cuál es la proporción de viejos que había en la sociedad medieval y cuál era la esperanza de vida. Por ejemplo, en relación, y aquí cojo el caso de la ciudad de Florencia porque ha estado más estudiado gracias a los estudios del catastro florentino, sabemos o se ha estimado que la media de edad de la población en el año 1424 era de 26 años, teniendo en cuenta que la mitad de los habitantes de la ciudad era menor de 22. Ciertamente la esperanza de vida al nacer en los siglos XIII y XIV era de unos 40 años. Esta información nos la proporciona la antropología física. De hecho, en el grupo de investigación tenemos una antropóloga física que está estudiando las restas óseas que se han encontrado en las excavaciones en Cataluña para analizar las patologías de los cuerpos seniles y también poder estudiar la proporción
de viejos que encontramos en las necrópolis medievales y en qué condiciones están estos cuerpos. Esta esperanza de vida, que podemos situar en los 40 años como como bien sabéis, se debe al gran número de niños y niñas que morían durante la infancia, sobre todo durante la primera infancia y posteriormente en la adolescencia. Sin embargo, los individuos que superaban los 20 años a finales de la Edad Media tenían muchas posibilidades de llegar a los 50 y superar incluso este umbral. Voy a poner un ejemplo de una villa concreta. Es una villa situada, bueno, ahora actualmente es una ciudad, pero en la Edad Media en una villa situada a unos 15 kilómetros de Barcelona, que es Sant Boi de Llobregat, que ha estado estudiado por Jaume Codina. Y él ha estudiado los testamentos, en concreto 1000 testamentos de esta villa de los siglos XIV y XV. Y Jaume Codina detecta la presencia de septuagenarios y octogenarios en el análisis de estos testamentos. Contabiliza un total de 27 personas mayores de 70 años, de las cuales un tercio son mujeres y el resto son hombres. De todas ellas, la persona de edad más avanzada es una mujer, concretamente de 87 años. Y también cabe decir que son más las mujeres que los hombres de más de 80 años. O sea que las mujeres son más longevas que no los hombres, según este estudio de Sant Boi de Llobregat. Pero, y además, perdonad, en este estudio, Jaume Codina establece que el 20% de los testamentos con referencias de abuelos, encuentra un 20% de testamentos con referencias a abuelos y nietos y bisabuelos y bisnietos. El tema de los abuelos y abuelas es otro tema que ha despertado debate dentro del grupo de investigación porque, claro, sabemos que en la Edad Media sobre todo las mujeres se casaban a una temprana edad, por lo que podían ser abuelas también muy jóvenes. Por lo tanto, seguir el criterio de identificar abuelo o abuela y viejo o vieja, pues no siempre funciona. O sea que ser abuela o abuelo, sobre todo ser abuela, no siempre implica ser viejo. Pero también hemos decidido en el proyecto dedicar nuestra atención a la figura de los abuelos y abuelas y las relaciones de estos abuelos con sus nietos. Y sobre todo, ya si hay bisabuelos o bisnietos, aquí ya es más probable que se trate de personas ancianas. Dicho esto, a pesar de estas cifras que he dado, el autor considera que la crisis demográfica del siglo XV hizo evidente la reducción del número de viejos en relación con el siglo anterior, y especialmente a partir de 1460, cuando se reduce la esperanza de vida, que podemos situar para esta localidad catalana en los 55 años para los hombres y en los 45 para las mujeres. Por lo tanto, fijaros que esa cifra que daba anteriormente no siempre es válida para todos los lugares y momentos. ¿Por qué dice Jaume Codina que hay menos ancianos en el siglo XV que en el siglo XIV? Pues él lo atribuye a las frecuentes epidemias que tuvieron lugar durante el siglo XV, especialmente en 1466, 1490 y 1507. Y además añade que la cantidad de personas mayores en el siglo XVI fue aún menor que no en el siglo XV. Por lo tanto, él considera que la vida individual fue más larga a finales de la Edad Media, más que no en las primeras centurias de la Edad Moderna. En este mismo sentido, además, podemos añadir que las mortalidades que tuvieron lugar durante el siglo XIV fueron indulgentes con la población anciana, siendo más mortíferas para los niños y jóvenes.
Este desequilibrio demográfico provocó que la proporción de viejos y viejas aumentara considerablemente después de la peste negra, es decir, a partir de 1350. Quiero fijarme, para acabar con la cuestión de la edad, analizando la edad de los reyes y reinas de la corona catalano-aragonesa con esta cronología vital. Y primero debo decir que de los 14 reyes que reinaron desde Alfonso el Trovador a Fernando el Católico, es decir, entre 1162 y 1516, solo uno murió, podemos decir, de muy viejo, que fue Juan II, que murió con 80 años a finales del siglo XV. Solo 5 de estos reyes llegaron a la sesentena, que son Jaime II, que murió con 60 años, Alfonso el Magnánimo con 62, Fernando el Católico con 64 y Jaime I y Pedro el Ceremonioso con 68 años. Si nos fijamos en las consortes, que tenemos 22, vemos que Leonor de Alburquerque, esposa de Fernando I, llegó a los 60 años, Elisenda de Montcada murió a los 62 y Violante de Bar, que es la que vivió más, murió a los 66. Debo decir que 5 de estas reinas murieron de parto o en el posparto. Dicho todo esto, nosotros en nuestra investigación, al final, después de debatir mucho, consideramos que a pesar de la edad, consideraríamos o serían objeto de nuestra investigación cualquier persona que se utilizara el adjetivo viejo o vieja para definirse, porque nos es difícil establecer precisamente la edad de la vejez, aunque la hemos situado a partir de los 60. Quiero continuar ahora, como os decía, con las representaciones de la vejez, para hablar precisamente sobre las construcciones sobre lo que se consideraba ser viejo o vieja en la Edad Media. Estas contradicciones son a menudo contradictorias, cosa que pone de manifiesto la gran cantidad de tópicos alrededor de la vejez y el envejecimiento. Probablemente no son tópicos exclusivos de la Edad Media, sino que hasta la actualidad podríamos mencionar gran cantidad de esos tópicos. En ocasiones la vejez es representada de forma positiva, entendiéndola como la etapa más venerable de la vida y poniendo de relieve precisamente la sabiduría acumulada por todos estos años, la experiencia, especialmente en cuanto a los hombres se refiere. En el caso de las mujeres, esta visión no era tan nítida, porque la vejez femenina es generalmente o era generalmente percibida de forma negativa. Sin embargo, aunque podemos tener visiones positivas, mayormente la visión más habitual sobre la vejez en la Edad Media era presentar esta etapa de la vida como un momento miserable, como una etapa miserable y degenerativa, caracterizada por un cuerpo viejo y decrépito, con pérdida de habilidades mentales, acompañada por la exacerbación de los vicios como consecuencia de la edad. En el caso de las mujeres, se resaltaba esencialmente los estereotipos literarios de la mujer vieja y cómo era denigrada en muchas ocasiones por esta razón. La mujer vieja, asociada a la imagen de la bruja, es la que encontramos muchas veces, especialmente a finales de la Edad Media, o bien la figura de la vieja alcahueta. Pero el estereotipo más repetido en la literatura es el de la bétula, definida como una mujer físicamente repugnante, pero también malvada y peligrosa, que en ocasiones también es presentada como una mujer
astuta. Este personaje literario se caracteriza por engañar a un hombre joven a tener relaciones sexuales con ella, a pesar de ser el joven quien acude a la mujer vieja para concertar sus servicios como alcahueta. Porque lo que pretende el joven no es acostarse con la vieja, sino con la mujer joven a quien desea. Una buena representación de mujeres viejas que siguen el arquetipo de la bétula puede encontrarse en la obra del siglo XIV, El libro del buen amor, de Juan Ruiz, el conocido como arcipreste de Hita. Uno de los varios personajes son definidos, como decía, como bétulas, pero destacan los personajes de Trotaconventos y Urraca, que engañan a jóvenes mujeres para lanzarlas a los brazos del protagonista. Podemos leer, pero destacan, por ejemplo, cómo las define. Toma de unas viejas que se facen herberas, andan de casa en casa e llámanse parteras, con polvos y afeites y con alcoholeras, echan la moza enojo y ciegan bien de veras. También todos estos engaños que hacen, destacan sobre todo estas mujeres por los engaños, por engañar a otros personajes con sus mentiras, y se critica que se arreglen, que se maquillen, que se tiñan el pelo para esconder su edad. Perdona. También podemos encontrar más referencias literarias. En catalán tenemos el Espill o el Llibre de les dones, el libro de las mujeres, pero como era mucho trabajo traducirla, no os lo he traído, pero también en la obra critica a las mujeres viejas, critica sus cuerpos, critica sus engaños. Pero he pensado que a lo mejor conoceríais más a la protagonista del Corbacho de Giovanni Boccaccio, porque a lo mejor está más al alcance de todas vosotras. El autor presenta a la protagonista como una mujer vieja, asquerosa y desagradable a la vista, que se arregla infinitamente para parecer más joven de lo que realmente es. Pero también la describe como una mujer falsa, maquinadora y lujuriosa que se esconde bajo la apariencia de una pitzoquera, es decir, de una beguina, que acude a la iglesia no para rezar, no para hacer obras pías, sino buscando amantes. En general, en este tipo de obras se pretende enviar a los hombres jóvenes un mensaje de prevención de casarse con mujeres viejas. De hecho, este es el caso de la obra que os comentaba de Jaume Roig, del libro de las mujeres. Y previene a los jóvenes, como decía, de casarse con mujeres viejas, puesto que si la finalidad del matrimonio es la reproducción, las mujeres viejas en ningún modo pueden ya concebir. En cuanto a los moralistas y predicadores, estos ofrecen sin duda alguna una imagen de la vieja como la de una mujer arrugada, decrépita y fea. En este sistema de valores, la juventud es sinónimo de belleza y la vejez de fealdad. Asimismo, esta imagen es utilizada para representar el pecado y sus consecuencias, asociando la vejez al mal, a un castigo divino. Según este punto de vista, la razón por la cual una persona mayor mostrara un buen estado de salud únicamente podría atribuirse a un pacto con el diablo o a un favor divino de un ser virtuoso. Esta visión pesimista de la vejez está heredada de escritos del Antiguo Testamento y de la tradición grecorromana, y esta visión persistió durante la Edad Media. Tampoco son frecuentes las menciones de mujeres viejas en los textos hagiográficos, más centrados en exaltar el papel de las jóvenes vírgenes. No obstante, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos algún ejemplo de mujer vieja digna de ser alabada. Se trata, por ejemplo, de la figura de la profetisa Ana, que la tenéis representada
en la presentación de Jesús al templo, y también en este fragmento del Evangelio de San Lucas, en la que nos habla de esta figura de la profetisa Ana, quien fue ensalzada por su larga castidad y por su dedicación al culto divino. Después de 7 años de matrimonio, Ana vivió el resto de su larga vida en el estado vidual. San Lucas la presenta como una mujer vieja de 84 años, dedicada al servicio de Dios, asistiendo continuamente al templo, dedicada a la oración y al ayuno. Tampoco podemos obviar las referencias a Santa Ana, la abuela de Jesucristo, como imagen del rol de las abuelas en la sociedad medieval. Y también Santa Isabel, prima de la Virgen María, de quien nos dice el texto bíblico que, a pesar de ser anciana, se quedó embarazada. A pesar de todo lo mencionado hasta el momento, cabe decir que en algunos casos encontramos alguna referencia no tan negativa en relación con las mujeres viejas. Es que si no, todas las fuentes nos hablan mal de las mujeres viejas. También hay fuentes que nos hablan bien. Esta imagen más positiva puede ser el resultado de la propia experiencia de los autores en relación con sus parientes de avanzada edad. Por ejemplo, Chaucer, en el cuento del capellán de las monjas, describe cómo una anciana viuda supera las dificultades propias de su estado. Y dice, aquella mujer, desde el día en que murió su esposo, había vivido con resignación y sencillez, pues tenía muy pocos bienes y, por ende, muy pocas rentas. Tenía que mantener a sus 2 hijas, tratando de salir de apuros del mejor modo que podía. Bien, dejemos de lado al imaginario medieval sobre la vejez y fijémonos ahora en las formas de acogida y asistencia. Las discapacidades y deterioros propios de la senectud hacían y hacen necesario la atención y el cuidado de las personas mayores, aún más teniendo en cuenta que no todas pudieron disponer de los medios suficientes para mantener su posición social y económica. Esta necesidad de asistencia podía ser cubierta por el entorno familiar, amigos o vecinos, pero también por instituciones benéficas y religiosas a las que podían acudir en busca de auxilio. Si nos fijamos concretamente en la asistencia que recibieron de la comunidad las viejas medievales, la ayuda adquirió distintas formas, incluyendo las limosnas, en el caso de determinadas dificultades económicas, pero también apoyo en caso de enfermedad y protección y acompañamiento en circunstancias de impotencia y soledad. Pienso que la idea de la soledad relacionada con la vejez es importante de tener en cuenta. Las mujeres mayores corrían el riesgo de experimentar situaciones de pobreza extrema. No tenían muchas de ellas la capacidad de cuidarse por sí mismas, de manera que tuvieron que depender de ellas mismas cuando los lazos familiares eran débiles o inexistentes, y recurrir a las redes sociales y a las instituciones. Efectivamente, la ciudad medieval se convirtió, sin duda, en un entorno favorable para la creación de redes de solidaridad entre las mujeres, especialmente las que vivían solas, como el caso de las viudas. Así pues, debemos tener en cuenta todas las formas de asistencia, tanto las institucionalizadas como las no registradas, aunque estas últimas son mucho más difíciles de rastrear, ya que a menudo no dejaron explícitamente este rastro en la documentación. Empecemos fijándonos en los hospitales. De hecho, la admisión en un hospital era una opción plausible para las mujeres mayores que querían evitar terminar sus días enfermas y en la calle. En algunas partes de Europa se fundaron hospitales con el claro propósito de albergar a las mujeres más necesitadas, sobre todo en caso de edad avanzada, en caso de viudas o jóvenes sin redes sociales. Este es el caso de estos hospitales específicos para mujeres. Los encontramos, por ejemplo, en París, en Florencia o en Sevilla. En Cataluña, aunque tenemos una red de hospitales importantes, no tenemos
obviamente en la Edad Media, no tenemos ningún hospital exclusivamente femenino, ni tampoco no hemos documentado aún ningún hospital que asistiera únicamente a personas mayores. Sin embargo, constatamos la presencia de varias mujeres de edad avanzada entre los beneficiarios de los hospitales de Barcelona y Perpiñán. Estos dos hospitales son los que llevamos tiempo ya estudiando. Digo Perpiñán porque a lo mejor le sorprenderá que hable de Perpiñán cuando hablo de Cataluña, pero aunque actualmente es una ciudad francesa, formó parte del Principado de Cataluña hasta el Tratado de los Pirineos en 1659. De hecho, Perpiñán era la segunda ciudad más importante del Principado después de Barcelona. Podemos conocer las circunstancias de las personas que entraban en el hospital gracias a la breve, sobre todo es breve, aquí tenéis el ejemplo de cómo son las entradas, los asentamientos en el registro del hospital. Ahora os pondré la transcripción. Bueno, el resumen del asentamiento. Es una información muy, muy breve. Aquí nos dicen en la cambra en que se encuentra, en la habitación en que se encuentra o se ingresa la enferma, en este caso es una enferma o el enfermo, y nos dice si ha muerto o no, y toda la información que tenemos de ella es esta. Otro inconveniente, además de la breve descripción que tenemos de cada una de las personas que ingresan en el hospital, es que no siempre nos dice la edad, por lo que tan solo podemos saber si es viejo o vieja, si menciona la edad, o si utilizan la palabra bella o bell, es decir, viejo o vieja. En el caso del Hospital de la Santa Creu de Barcelona, por ejemplo, en el primer registro de enfermos que se conserva, es del año 1457, tan solo 19 de las 365 entradas corresponden a mujeres. Y de estas, solo 2 pueden identificarse como mujeres de edad avanzada. Se trata, en primer lugar, de Joana Paula, que procedía de la misma ciudad de Barcelona. De hecho, había trabajado en el hospital durante más de 13 años. Se dice que en el momento de entrar en el hospital llevaba consigo, dice textualmente, rubota y un cova amb draps, es decir, ropa muy vieja y un cesto con paños, con trapos, y murió el 26 de octubre del mismo año. La segunda de estas mujeres, aquí ven, se indica la habitación en la que se la ingresa y toda la información que tenemos de ella. Esta mujer se llamaba Clara, era viuda de Antoni Amorós, de la villa de Tàrrega, que es una ciudad, una villa en el interior de Cataluña. Se indica, en este caso, que tenía 80 años. Llevaba ropa muy vieja y no tenía ni dinero ni propiedades. Nada más se dice sobre esta mujer. Desconocemos si terminó sus días en el hospital o si bien se recuperó y regresó a su casa, como pasaba. No todos los que ingresaban en el hospital morían, sino que algunos tenían la fortuna de salir por su propio pie y recuperarse. En ambos casos, y como ocurre en la mayoría de las mujeres viejas ingresadas en el hospital, no podemos saber si su ingreso en la institución fue debido a que se encontraban enfermas o simplemente porque eran demasiado viejas para cuidarse por sí mismas. En cuanto al Hospital de Sant Joan de Perpiñán, tan solo hemos podido identificar a 4 mujeres viejas en los primeros 4 registros de entrada que se conservan del hospital. En el caso de este hospital, los registros son de finales de 1499 es el primero y hemos estudiado hasta el cuarto, que es de 1504.
De todos estos 4 primeros registros, tan solo, como decía, hemos identificado a 4 mujeres viejas. El ejemplo más extraordinario, no entraré en todos los ejemplos, pero sí quiero comentar el ejemplo más extraordinario, que es el de una beguina de 80 años que fue conducida al hospital con la ayuda de 4 personas debido a su delicado estado de salud. Se nota en el libro que iba vestida con ropa de poco valor y que tenía algunas cosas viejas en su casa. Es interesante destacar que en el espacio del registro, aquí, en el espacio del registro que se dedica a los testigos, se precisa que todos los miembros del personal fueron, aquí, testimonios, todos los del hospital, que quiere decir que todos los del hospital fueron a ver a la vieja beguina cuando llegó a la institución. Sabemos que murió 2 días después de su admisión. Perdón. En resumen, si queremos tener una imagen general de las mujeres mayores ingresadas tanto en el Hospital de Barcelona como en el de Perpiñán, a partir de la visión que nos proporcionan los registros de entrada de enfermos, podemos afirmar que se trata de mujeres claramente pobres, tal como revela la descripción de la ropa que vestían. Además, la mayoría no llevaba dinero consigo. Con toda probabilidad podemos aventurarnos a pensar que algunas habían perdido su estatus social debido a su edad y que, por tanto, tan solo podían aspirar a una atención médica gratuita. Cabe señalar, sin embargo, que la mayoría de ellas murieron a los pocos días de ingresar al hospital. Todo esto nos invita a pensar que fue precisamente la falta de recursos y la ausencia de familiares y amigos lo que las llevó al hospital. Si nos fijamos, sin embargo, a otro tipo de documentación vinculada a instituciones hospitalarias, como es la documentación notarial, esta nos aporta otro tipo de información. Por ejemplo, las donaciones inter vivos que hacían algunas personas al hospital de todos sus bienes, es decir, que entregaban en vida todos sus bienes. El objetivo de estas donaciones no era otro que el de ser acogidos en dicha institución para pasar en ella los últimos días de sus respectivas vidas. Sirva de ejemplo la donación que hizo Joana, mujer de Peratrillas, notario de la villa de Perpiñán, que esta donación que hizo de todos sus bienes al hospital de la ciudad. Ella dio todos sus bienes, pero se reservó una pequeña cantidad para mantas piadosas. Dio todos sus bienes y a cambio el hospital tenía que cuidarla. En segundo lugar, debemos tener presente que la principal institución benéfica dentro de la red de asistencia fue sin duda el plato de pobres vergonzantes. Es una institución benéfica que dependía directamente de cada una de las parroquias, en este caso de la ciudad de Barcelona. Los pobres vergonzantes, según la concepción medieval, eran aquellos pobres que, debido a una situación inesperada, habían perdido su posición económica. Estos pobres, y no los mendigos, los que habían nacido ya pobres y que eran los pobres de solemnidad, pues eran los merecedores de ayudas económicas. Los pobres vergonzantes podían recibir ayudas económicas y atención por parte de la sociedad medieval. Los que ya eran pobres desde el nacimiento, estos pues una limosna de vez en cuando y ya está. Pero sí que todos los esfuerzos de la sociedad medieval tenían que ir precisamente destinados a estos pobres vergonzantes, que se avergonzaban precisamente de su condición de pobreza. La finalidad de esta institución benéfica, del plato de los pobres vergonzantes, era distribuir diferentes tipos de donaciones procedentes de la propia comunidad de feligreses entre las personas más necesitadas de la parroquia. En general, sabemos que los beneficiarios del plato eran tanto hombres como mujeres, pero sobre todo eran hombres, los que conservamos todos los registros de, por ejemplo,
la institución más estudiada es la del Plato de los Pobres Vergonzantes de Santa María del Pino, que es esta que tienen en pantalla, pues vemos que recibían ayudas hombres y mujeres de una amplia variedad de entornos y condiciones. Y de hecho recurrían a la parroquia para poder cubrir sus necesidades básicas. Tenemos documentadas desde nobles que han perdido su situación hasta pobres de todas las condiciones. Muchas veces se les da una cantidad de dinero, pero a veces se especifica la razón por la que piden la ayuda, como saldar una deuda, dotar a una hija o pagar la mortaja en la que enterrar a un ser querido. Las cantidades que recibían los pobres vergonzantes, en el caso, como decía, de Santa María del Pino, a principios del siglo XV, son cantidades muy pequeñas. Son cantidades que oscilan entre 1,5 sueldos y 2 sueldos al mes. Son cantidades muy pequeñas, pero para la persona que las recibe y sobre todo si es mes a mes, pues pueden convertirse en una suma al final del año importante. Como decía, la institución que hemos estudiado más es la de los platos vergonzantes, es la del Pi, y vemos que la vejez no era la principal causa de distribución de limosnas entre sus feligreses. Sin embargo, si nos fijamos en las ordenanzas de esta institución, vemos precisamente que eran las personas viejas las que, entre otras, uno de los colectivos que podían beneficiarse de la caridad de la institución. Dice que los mencionados administradores distribuyan las limosnas entre 3 condiciones de personas: viejas, pobres y aquellas que no pueden hacer nada para ganarse la vida. Esto significaba que el plato era responsable de todas aquellas personas que no eran capaces de sobrevivir por sí mismas. Ciertamente, como decía, la vejez no es una causa frecuente entre los registros conservados de esta institución, pero cabe decir que las principales razones para la distribución de limosnas entre las mujeres fueron la enfermedad, la crianza de los hijos, el parto y el precio de la mortaja. De los casos que hemos documentado para los años 1440, en los registros del año 1441 y 1447, hemos podido identificar tan solo a 4 mujeres ancianas. Se trata, en primer lugar, de Constanza y su sobrina, ambas viejas y enfermas, las cuales recibieron 2,5 sueldos. Se nos dice explícitamente que vivían juntas en la calle Amargós de Barcelona. En segundo lugar, podemos citar a Catarina, una anciana que vivía cerca de las murallas de la ciudad, quien también recibió 2,5 sueldos. Y finalmente, Antonia, otra mujer mayor, que vivía en la calle Mossèn Francí Desplat, recibió 2 sueldos. No os puedo decir nada más, porque en sí esta es la información que se registra en este tipo de libros. La información es muy escasa y sabemos que son viejas porque se menciona que son viejas, pero ya no sabemos nada más. Pero sí que podemos, a partir de estos asentamientos en el registro, podemos obtener otras informaciones. A mí me parece muy interesante que es 2 mujeres mayores que están enfermas, viven juntas, por lo que debemos pensar que debían vivir juntas, a lo mejor por su pobreza, pero también para ayudarse entre ellas. Esta circunstancia de encontrar mujeres que viven juntas o que piden la limosna juntas es muy habitual o no es rara encontrarla en este tipo de registros. En último lugar, por lo que se refiere a las instituciones, debemos destacar los monasterios y conventos como refugio de ancianas. Esta elección aseguraba un retiro sin altibajos y la garantía de la salvación eterna.
Obviamente esta opción era del todo voluntaria, aunque no estaba al alcance de todas las mujeres, ya que requería poder disponer de rentas suficientes con que sustentarse. Por ejemplo, en el monasterio de Santa Clara de Manresa, los nuevos ingresos en la comunidad estaban protagonizados normalmente por mujeres viudas, probablemente movidas por la vocación religiosa, pero también buscando la protección que podía proporcionar el monasterio. Las mujeres que ingresaban en estas instituciones religiosas acostumbraban a tener vidas longevas. Como monjas podían gozar de una vida sosegada, apartadas de los peligros del mundo, con poco desgaste físico y dedicadas a actividades que facilitaban el ejercicio mental, como el canto y las lecturas. De hecho, actualmente se están haciendo estudios en las comunidades religiosas para estudiar por qué las monjas viven tantos años y precisamente pues tiene que ver su modo de vida, ¿no? Y también el ejercicio mental, que significa pasar tantas horas dedicadas a la oración, al canto, a la lectura. Además, estas mujeres tenían tenían una mejor y asegurada alimentación, cosa que no pasaba con el resto de mujeres y hombres que no vivían dentro de este tipo de comunidades religiosas. Por lo tanto, este tipo de vida favorecía sin duda poder disfrutar de una larga vida, a diferencia, como decía, de las mujeres laicas, la mayoría de las cuales no podían contar con todas estas facilidades. Las monjas de más avanzada edad no eran arrinconadas, sino que tenían un papel importante en el sí de la comunidad religiosa, ya fuera como abadesas, ya fuera formando parte del Consejo de Ancianas, como el que encontramos en el monasterio de Santa María de Valldaura, que es un monasterio situado en el Prepirineo catalán. En el monasterio de Pedralbes, de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, se asignaba a las monjas más viejas y de reconocida honestidad la custodia del locutorio y del torno, que son espacios, como bien saben, fuera de la clausura. A pesar de todas estas formas de asistencia, no podemos descartar otras opciones, como podría ser el auxilio de familiares y amigos y vecinos. La información extraída de los registros del plato de los pobres vergonzantes apunta en cierta manera esta posibilidad al detectar mujeres viejas que compartían vivienda. El problema a la hora de estudiar este tipo de asistencia, como ya he dicho antes, es que apenas dejan rastro documental, pero se encuentra información. Por ejemplo, podemos referirnos al acuerdo que llegaron en el año 1369 Margarida, viuda del fabricante de espadas Nadal Parellada, y Rumía, viuda de Galceran Vilella. Esta de una parroquia que es San Julià de Palol, que está en la diócesis de Gerona. Rumía se comprometía a mudarse a Barcelona para poder cuidar y servir a Margarita, ya vieja y enferma. Por su parte, Margarita se encargaría de satisfacer las necesidades de Rumía, reconociendo de esta forma los muchos servicios que le había prestado y el vínculo familiar que había entre ellas, puesto que eran primas y hermanas. Conocemos otro ejemplo gracias al testamento de una vieja viuda muy humilde de condición, que no tuvo otro remedio que ir a vivir con su hijo y su nuera para que cuidaran de ella, ya que debido a su pobreza y edad no podía cuidarse de sí misma. Pero también documentamos mujeres viejas y solas que no tenían una red de relaciones sociales a la que acudir y encontramos habitando en espacios marginales, como son los pequeños almacenes abandonados que había por toda la ciudad. Se trata, en definitiva, de mujeres con pocos recursos y realmente pobres. No puedo acabar sin mencionar otras opciones para asegurarse una buena vejez. En este sentido, debo destacar la compra de censales muertos, es decir, de la compra de pensiones vitalicias por parte, obviamente, de aquellos que se las podían permitir, como sería el caso de los mercaderes. Así, durante la vejez, podrían vivir de rentas después de invertir las ganancias de toda una vida en la compra de estos censales y, por lo tanto, poder abandonar su actividad laboral.
De esta forma podían asegurarse una vejez tranquila, manteniendo su estatus social y además podían garantizar una cierta tranquilidad a su familia después de su muerte. Por otro lado, la documentación municipal, como las actas del Consejo barcelonés, también nos aportan información sobre el pago de subsidios a sus oficiales. Por ejemplo, en el registro de deliberaciones del Consejo de Barcelona del año 1442, documentamos a Jaume Traginer, quien pedía al municipio que le concediera una persona para que lo ayudara en su cargo en el Hospital de Pera d'Espilà, ya que él decía que era viejo. Asimismo, como sabía que tenía que entregar al ayudante parte de su salario, un salario que era de 35 libras, el salario anual, pedía al Consejo de la ciudad que, dada su vejez y dados los servicios prestados al hospital y por lo tanto a la ciudad, es un hospital de propiedad de la ciudad, pedía que le pagaran un subsidio por caridad durante el tiempo que le quedaba de vida. El que más sorprende en estas peticiones de subsidios que encontramos en la documentación, en las actas del Consejo de Ciento de Barcelona, es las razones por las cuales consideraban que no podían continuar ejerciendo su cargo debido precisamente a su edad avanzada. Este es el caso de un mercader, Joan Llull, que solicitaba al municipio no ser elegido más como embajador de la ciudad, ya que él consideraba que era viejo y dice, ya no me quedan dientes y por lo tanto lo único que puedo comer son purés. Dice que en catalán solo puede comer viandas espesas, es decir, papillas, porque ya no tiene dientes. Además, aseguraba que padecía una enfermedad intrínseca e incurable. Igualmente, informaba al Consejo que su mujer estaba muy enferma hasta el punto de que no podía levantarse de la cama, razón por la cual no podía abandonarla porque debía cuidarla. Además, como su mujer estaba postrada en la cama, él debía hacerse cargo de sus hijos. Y termino con una pequeña conclusión. El panorama que hemos presentado sobre el envejecimiento y la vejez de los hombres y las mujeres medievales puede entenderse como una primera aproximación al tema. La vejez en el imaginario medieval se sitúa en la ambivalencia que aporta a la sociedad valores positivos como la sabiduría, la espiritualidad y la función social en contraposición de otros valores negativos como son la fealdad, el pecado y la degradación. Valores relacionados sobre todo con las mujeres. Y de hecho, la literatura de la época insiste en desprestigiar y en presentar una imagen negativa de la vejez femenina con personajes totalmente estereotipados. Pero más allá de estas representaciones, debemos considerar que envejecer representa para la persona que experimenta este proceso un cambio no solo físico, sino también de identidad y un cambio social. Es decir, los hombres y las mujeres de avanzada edad deben encontrar su nuevo lugar en la sociedad y acomodarse a su nueva existencia, defendiendo sus capacidades a pesar de ya no poder trabajar o concebir. Nos hemos fijado especialmente en las mujeres y efectivamente las mujeres que aparecen en la documentación distan en gran manera de las viejas de los textos literarios. Muchas de ellas, debido a su condición de viudas, actuaron como cabezas de familia, se hicieron cargo de sus negocios y a pesar de las dificultades económicas a las que se tuvieron que enfrentar, participaron en actividades sociales y económicas. No obstante, no podemos obviar las enfermedades y el deterioro del cuerpo propios de la vejez, que exigen cuidado y atención. La sociedad medieval tenía estrategias suficientes para asistir a las personas mayores necesitadas, ya fueran mediante instituciones benéficas, ya fuera mediante otras formas de bienestar no organizado, aunque quedaron algunas también desamparadas a la espera del cercano e inevitable final de la vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mireia. Muy interesante, muy clara tu exposición, realmente. Vamos a pasar a las preguntas, que ya tengo aquí gente que ha pedido la palabra. Tengo primero a, no sé, Jorge Grasuti, dejó en el chat. Si querés hablar, Jorge, directamente o la leo. No, léela, Adriana, no. La leo, bueno, perfecto. Era una diferencia entre medieval y modernidad, sí. Si lograron determinar alguna variable que explique que la vejez se prolongó más en la época medieval que en la modernidad. Esa era la pregunta. Sobre esta conclusión a la que la extraigo de los trabajos de Jaume Codina, que ha estudiado mucho, conoce mucho la documentación de esta villa de Sant Boi de Llobregat, ha estudiado toda la documentación parroquial de testamentos que se guardan y él llega a esta conclusión que hay menos personas mayores. De hecho, se debe a que a finales de la Edad Media y principios de la etapa moderna, sobre todo a principios del siglo XVI, a finales del XV y a principios del XVI, se producen varias oleadas epidémicas que llevan a la muerte de estas personas, sobre todo mayores, que no estaban inmunizadas después de un periodo durante el principio del siglo XV, que no hay tantas oleadas de peste. Y por eso, al no estar inmunizadas, pues caen más las personas mayores. En el siglo XIV pasa al revés, porque como después de la peste negra los supervivientes que quedan están inmunizados, las siguientes oleadas, los que quedan más afectados son los niños y los jóvenes. Por eso mueren más niños y jóvenes y tenemos más viejos en el XIV que no a finales del XV y el XVI. No sé si he respondido a la pregunta. Muy bien. Sí, perdón. No, decía que es una cuestión sobre todo epidémica y en el caso de Cataluña la recuperación a finales del XV y del XVI a nivel de población es un poco complicada. La población no se recupera hasta casi después de la peste negra, no se recupera hasta casi el 17-18. Bueno, Emilce Valenzuela también pidió la palabra. Emilce. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias, Adri. Por otra parte, gracias, Mireia, muy interesante. Mira, a mí me surgían dudas, me surgían también cuando te iba escuchando, porque yo para este tema lo único me acuerdo que había leído en su momento era la obra de Georges Minoa, Historia de la Vejez. Sí. Y justamente te escuchaba y recordaba cuando él habla justamente de la peste y cómo afecta, ¿no?, a los sectores más jóvenes, pero a los adultos no. O sea, a los adultos mayores no. Entonces provoca ese efecto. Y lo que él marcaba, Minoa, era que eso va a producir un hiato generacional donde los hombres mayores se van a casar con mujeres mucho más jóvenes. E incluso muchas veces son segundas nupcias y eso genera que también haya una relación un poco, que cambie un poco la relación con los hijos del anterior matrimonio, que son más cercanos en edad a la nueva pareja, y también una distancia con los hijos que van a nacer fruto, ¿no?, de esa segunda nupcialidad. Yo no sé si también lo vieron, ¿no?, en la investigación, ese hiato generacional, si estos hombres se han vuelto a casar o no, si han generado fricciones, porque también generaba también problemas con los jóvenes que quedaron, que veían, ¿no?, a las que ellos consideraban sus futuras esposas irse, ¿no?, casadas con hombres mayores. Y que generaba, decía Minoa, como algunas competencias, ¿no?, y algunas dificultades, que bueno, era un tema muy interesante. Y la otra cuestión que a mí también me resultaba importante preguntar era sobre estas cuestiones de la asistencia,
donde también una de las problemáticas que señalaba este autor Minuá era en el momento de que la persona había llegado a la adultez mayor, por ejemplo, en ámbitos rurales, donde la tenencia de tierra se le heredaba a la sucesión en vida, le decían, bueno, instalate acá con tu familia, y ellos quedaban, ya adultos, quedaban con sus hijos viviendo, dice, y eso ya cambia el organigrama o el lugar de cada uno de autoridad dentro de una familia, donde ya ese hombre o cabeza de familia ya vendría como a estar suplantado, por decirlo de una manera, porque ya el hijo es grande, tiene sus hijos, está casado y está instalado. Y también otra de las cuestiones que señalaba para ámbitos rurales es que muchas veces estos adultos y adultas mayores, viendo que ya no podían trabajar y que podían ser un peso, abandonaban la casa de sus hijos e hijas e iban a mendigar. Y terminaban no siendo empieza a ser en algunos casos un problema social, porque tenés estas grandes cantidades de mendicidad. Quería preguntarte si esto vos lo ves también en Barcelona, y que a lo mejor también se relaciona con la presencia en hospitales, ayudas benéficas y demás. Bueno, muchas gracias. Intento responder. Primero, en relación a los matrimonios. Cuando estabas hablando me ha venido a la mente un ejemplo, un proceso judicial, precisamente de una niña que tiene unos 14 años, que la quieren casar. Esto es un ejemplo, pero encontramos más ejemplos de niñas que las casan con hombres mayores. Pero este es un ejemplo, podríamos decir, a lo mejor la palabra, yo iba a decir muy bonito, pero a lo mejor la palabra no es bonito, pero es interesante porque la niña al declarar en el juicio dice, de hecho se encara a su abuela, que, como decía antes, ¿no? El problema de los abuelos y las abuelas, sobre todo las abuelas que no son tan mayores, ahora no las consideraremos viejas, porque muchas tienen unos 40 años o menos y son abuelas, y 40 años, ¿no? Que son abuelas, y esta niña precisamente es huérfana y vive con los abuelos. Y le pregunta, y en el juicio se explica cómo ella pregunta a su abuela por qué la quieren casar con un hombre que le triplica la edad. Su abuelo es un notario, el abuelo quiere casarla con otro notario que tiene unos 45 años, pero claro, la chica tiene unos 14 años, unos 12 años, 12, 14 años, no recuerdo muy bien, y se queja precisamente a su abuela, que también le casaron con un hombre que también es mucho mayor que ella, le haga pasar por esta situación, ¿no? Y ella no quiere casarse, ¿no? Y es precisamente, vemos como en dos generaciones distintas hay esta misma problemática, que casan a niñas con hombres muy mayores. Y claro, estas son relaciones difíciles, ¿no? Y sobre todo una niña de 12, 14 años, que la tengan que casar o que la casen con un hombre mucho mayor que ella. Y dice, ¿por qué? ¿No? Y ella se exclama, ¿por qué la casan con un hombre tan mayor? ¿No? Y esta relación. De estos matrimonios de niñas tenemos varios ejemplos de niñas que, bueno, de hecho ella no se quiere casar, y algunas acaban diciendo que quieren ser monjas para no tenerse que casar con una persona mayor, pero en verdad no quieren ser monjas. Lo ves en el discurso, en sus declaraciones, ves que la intención, lo que quieren es escapar de este matrimonio con una persona mayor. En cuanto a las personas mayores en ámbitos rurales, lo que encontramos, sobre todo en el caso de los herederos, cuando se hacen los capítulos matrimoniales del heredero, que pasará a vivir en el manso, en la casa, pues hay muchas veces una cláusula que podemos llamar de tolerancia, que es qué pasa si los padres aún viven cuando el heredero se case y forma su propia familia, pero tenemos las personas mayores que viven en casa. Esta cláusula dice que
tendrán que proporcionar al hijo una casa para vivir si no se llevan bien. Y entonces, cuando mueran, podrá regresar el heredero a la casa, para que no haya conflicto entre unos y otros. No siempre hay esta cláusula, pero la encontramos en muchos capítulos matrimoniales, en el caso de herederos, de los que heredan la casa, y que se establece esta relación. Normalmente son familias, son países pues de una situación acomodada que disponen de varios mansos y por eso pueden llegar a esta situación. Pero aunque no sean tan bien acomodados, siempre podemos encontrar también esta cláusula. En cuanto a la mendicidad, ¿no? Si decidían abandonar la casa, yo esto no lo he documentado, pero sí que algunos deciden ir o al monasterio o al hospital más cercano, algunos que son, en Cataluña aún no hemos llegado, porque estamos sobre todo de momento focalizados en entornos urbanos. Pero, por ejemplo, hay casos en Castilla que fundan un hospital para pasar el resto de la vida. Entonces, pues fundan el hospital con pocas camas, son hospitales con pocas camas para pasar el resto de su vida. Pero, obviamente, esto que abandonen la familia por considerarse una molestia, esto no lo hemos detectado aún, a lo mejor, quién sabe, si más adelante encontramos algo. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora tengo a María Inés Carsolio para la siguiente pregunta. Bien, son unas cuantas preguntas. ¿Me escuchan? Sí, apuntaré. Bueno, pero no las voy a decir todas juntas, porque hay algunas cosas que he ido viendo a lo largo de las respuestas. Mi experiencia no es que en todas las regiones existe la misma forma de familia troncal. Exacto. Por consiguiente, en Galicia, por ejemplo, existía la millora y que caía generalmente en una mujer que se hacía responsable de los viejos y los servía hasta el final. Es decir, había una contraprestación. A veces ni siquiera era casada. Es decir, es una cosa muy distinta a lo que puede pasar en Cataluña o lo que puede pasar en Castilla, donde herederos de 14 años y en el siglo XIV le hacían pleito, ¿no es cierto?, a quien fuese para manejar sus propios bienes y los tenían. Es decir, las costumbres de una región a otra eran totalmente diversas, tenían una madurez para nosotros precoz en estas cosas, probablemente porque su ciclo de vida era más corto y sus responsabilidades caían más temprano. No puedo dejar de recordar las cosas que hacía Alfonso XI cuando tenía 13 años, o Fernando el Católico cuando tenía 17, ¿no? Y se arriesgó irse a Castilla a casarse con una heredera que no se quería casar con ningún viejo, entre paréntesis. Y tenía sus razones que eran políticas y no eran razones amorosas ni sexuales, etc. Es decir, que ya tenían una forma, ¿no es cierto?, de ver la vida muy concreta, muy, digamos, ligada a las cosas, y tenían una experiencia de la cual estamos alejados. Es decir, adaptarnos a pensar eso no es nada fácil. Por otro lado, en cuanto a la edad de la vejez, sí, es muy relativa, yo siempre la encontré así, pero recuerdo que, por ejemplo, muchos citan los 63 años para la vejez, y yo creo que es la edad que marcaba Cicerón en De Senectute. Pienso que Cicerón marcaba vejez a los 63 años y vejez provecta a los 73, cuando ya estaban caput,
¿no? Es decir, que no se podían valer generalmente. En cuanto a... esto tampoco era, digamos, una cosa general, ¿no? Porque había viejos muy aguerridos, semiparalíticos, y que dominaban a latigazos a toda su familia, y no solo nobles, ¿no? Es decir, pienso que eso está muy, muy dudoso. Ahora, todo lo que se refiere a la investigación cuantitativa me resulta muy vidrioso. Es una época preestadística y donde el objetivo de lo que se anota puede hacer que se anote ciertas cosas y no se anote otras. Para mí la edad más mortal de este periodo es la infancia, lejos respecto de los demás. Los viejos son pocos y los anotan, pero a los chicos que se mueren ni siquiera los anotan. Así que veo como relativas todas las proporciones que podamos tomar, ¿no es cierto?, respecto de la vejez, excepto que tomemos un tramo corto de cifras municipales, por ejemplo. Yo en este momento estoy viendo en Santander el periodo que va de 1460 a 1510 más o menos. Entonces puedo controlar esas cifras, más o menos. Y son aún relativas por estos motivos que yo digo. Pero generalizar esto a territorios más amplios no lo veo. Es decir, puedo ver ejemplos. En cuanto a la visión de los viejos, más o menos subsiste. Siempre ha sido y será ambivalente. Es como el de la bruja. La bruja es útil si a uno lo cura, pero entre tanto lo está tratando con medicamentos, no sabemos si es una bruja que nos quiere curar o nos quiere envenenar. Y muchas veces ha pasado también esto, ¿no? En la experiencia, como pasa en La bruja de Jasmine, recordemos aquel libro de Lerroy-Ladurie. Bueno, no sé, sigo, pero no, querría que me dieras tu opinión respecto de esta relatividad que yo veo. De hecho, yo he aportado cifras porque nuestra sociedad necesita de estas cifras. Necesita tener ¿no?, respuestas exactas para conocer. Pero de hecho nuestra investigación es mucho más cualitativa que cuantitativa. Pero por eso he terminado diciendo que nosotros al final, si nos dice una persona que se considera vieja, pues ya nos sirve, aunque no sepamos la edad, porque ella se considera vieja, por el preciso hecho que la vejez es una edad relativa, ¿no? Muchas veces actualmente ya decimos, ¿no? Un joven, ¿no? Uno es viejo, pero de mente, de espíritu soy joven, ¿no? Actualmente hay gente que aún lo dice, ¿no? O que lo dice. Y por eso también es importante considerar el tema, ¿no?, de esta relatividad, pero, como decía, necesitamos tener... ¿Cuánto uno es viejo, no? Porque muchas veces dicen, no había viejos en la Edad Media. Pues sí, tienes que ir... sí que había viejos, ¿no? Y tienes que ir demostrando que había viejos, y una forma es, pues, con datos, porque es muy difícil. La verdad es que es muy difícil detectar
a personas mayores, porque primero que muchas veces no sabían ni su propia edad, y son edades relativas. Cuando dicen 60, 70, a lo mejor tiene 63, 59, o quién sabe, ¿no? Por el aspecto, o a lo mejor dice, pues tengo la persona cuando entraba, por ejemplo, en el caso del hospital, entraba y decía, pues, o lo miraban y decía, debe tener unos 60 años, unos 80 años. Claro, en esta cuestión, y sobre todo a nivel, en la Edad Media, sabemos que información demográfica fehaciente no la podemos tener, y esto es básico. Y somos conscientes de esta imposibilidad que no tenemos. Por eso nosotros somos más partidarias de una aproximación cualitativa que no cuantitativa, pero debemos dar algunas respuestas, y sobre todo es una cuestión para nosotros metodológica. En el proyecto hemos pasado los primeros meses debatiendo precisamente esta edad de la vejez, ¿no? Y nos ha sido imposible, ¿no? Pero cogiendo ejemplos, por ejemplo, cuando daba el ejemplo de los reyes o de los esclavos, que se sitúan unos y otros en los polos opuestos de la sociedad medieval, ¿no? Pero son fuentes que, ¿no? Los reyes sabemos sus edades y los esclavos porque los venden, y la edad es un valor, pues sabemos su edad, y por eso nos sirve para orientarnos, pero en ningún momento pretendo ni hemos pretendido llegar a conclusiones a partir de las cifras, porque es imposible. Por eso, además, porque muchas veces las referencias a personas mayores son, pues las encuentras de aquí, ¿no? Tienes que hacer un poco pescando la información, y es muy difícil, es muy difícil. También es muy difícil, como comentaba, en cuanto a los menores, a los niños y niñas, porque la sociedad olvida a los niños y niñas, y también olvida a sus viejos. Y ahora también nos estamos dando cuenta, ¿no? No sé en el caso de Argentina, pero aquí, debido a la pandemia, pues las personas mayores pues son las que han muerto más y han quedado abandonadas, pues, en las residencias, y pues ahora precisamente pues se ha hecho, bueno, pues se ha puesto de manifiesto una realidad que es la realidad de las personas mayores, ¿no? Y esto se ha hecho evidente con la pandemia. Y también esta situación actual también nos ha hecho reflexionar sobre nuestro pasado, ¿no? Sobre nuestro objeto de investigación, que es la vejez en la Edad Media. Y que, como pensamos, ¿no? ¿Qué atención tenemos ahora, que tenemos todos los medios para atender a los mayores? ¿Cómo era esta atención en la Edad Media? También comentaba la edad que da Cicerón. No he querido entrar en esta cuestión, solo dar un poco de informaciones, pero otra fuente muy útil para el tema de la edad son los regímenes de sanidad, que ya establecen, sobre todo hay regímenes de sanidad orientados a luchar contra los efectos del envejecimiento, ¿no? Y dan toda una serie de remedios para luchar contra el deterioro del cuerpo. Y allí, en este tipo de fuentes, también sitúan, dan unas edades, normalmente la vejez, como decía, como a partir del ejemplo de Cicerón, que hay una primera vejez y una segunda vejez, que ya es cuando uno ya no puede casi ni valerse por sí mismo. En cuanto a las diferencias que decía de las regiones, en el caso de Cataluña tenemos una institución que es la institución del heredero, que el hijo mayor es quien recibe la mayor parte de la herencia paterna y materna, y este es el que recibe la casa. Y si no hay hombres, si no hay varones, pues la herencia pasa a la hija mayor. No hay problema, pero hereda con las mismas condiciones que un hombre o una mujer. Pero si hay un varón, pues es quien es el heredero. Por lo tanto, cuando yo decía el heredero, me refería a este hijo varón mayor, primogénito, que recibe la casa y recibe todos los bienes, tanto
en el país más humilde hasta el rey. Y, otra cuestión es del ciclo vital tan corto, ¿no? Que decía sobre que empiezan a ser adultos a una edad muy temprana, actuar como adultos a una edad muy temprana. A mí, en este sentido, hay un elemento que no es que me haga dudar de esta cuestión, sino que me plantea dudas, que es precisamente sobre la edad, cuándo se considera una persona joven y una persona mayor. Y es la información que encontramos en el registro del hospital, que muchas veces definen a una persona joven a hombres de 26, 27 y 28 años. Dicen, ha entrado un joven de 26, 27 o 28 años. Y esto a mí me crea una duda. Que obviamente se casaban jóvenes, llevaban la casa muy jóvenes, llegaban al trono muy jóvenes, gobernaban jóvenes, sí. Pero el hecho que en el registro del hospital se indique como joven a hombres de 26, 27 años, a mí me plantea una duda. No tengo respuesta, pero el hecho que llaman a un joven, a una persona de esta edad, me rompe algunos esquemas. Y sobre la visión, sobre la concepción sobre la vejez. Yo pienso que yo en clase muchas veces, cuando hablo con los alumnos, digo, son medievales, pero no tontos. También les digo, no hemos inventado nada. Y muchas veces, ¿no? Porque se sorprenden, ¿no? Las películas hacen mucho daño para los medievalistas y otras épocas y tienes que romper muchas veces muchos tópicos. Y los tópicos medievales nos han llegado, bueno, que no son ni medievales, pero han continuado a nuestros días. Y esta visión de la vejez, esta ambivalencia, es verdad que las mujeres salen peor consideradas que no los hombres, pero se mantiene a lo largo del tiempo y no hemos inventado nada. La cuestión es estudiar precisamente es más difícil valorar esta visión positiva de la vejez. No es tan fácil de encontrarla, pero la hay, ¿no? Pienso pues en todas estas abadesas, pienso en mujeres que llegan a una posición destacada dentro de la sociedad, que son ancianas y que se tiene que poner en valor, ¿no? Estas abuelas que se ocupan de la familia, pues sí, pero es más difícil de comentar. Estamos en ello. Me parece que he comentado todo lo dicho hasta ahora. Sí, Marinés, ¿quieres comentar algo más? No, es un tema del cual me gusta hablar, por lo tanto, les daría, qué sé yo, charla. En cuanto a las monjas que sobreviven más, eso pasó permanentemente, de manera que las monjas tienen una vida pacífica que las preserva. Aún ahora que están haciendo experimentos con monjas que tienen Alzheimer y que sin embargo no muestran rastros de Alzheimer en edad avanzada. Es decir, no muestran en su conducta, aunque tienen todos los síntomas biológicos de ello, ¿no? Es decir, esto sí, indudablemente es así. No, hay artículos actuales muy interesantes sobre esta cuestión de comunidades de monjas y que de hecho muchos monasterios actualmente sobreviven gracias a estas monjas de la edad, porque en el caso de Cataluña están desaparecidos. Bueno, los monasterios actualmente son reductos de monjas de 90 años, la mayoría de ellas. Sí. En cuanto sí.
Los pobres vergonzantes, en general los que yo he visto, procedían de familias venidas a menos. Y por ese motivo se los llamaba vergonzantes, porque no iban a ir a pedir limosna a la puerta de la iglesia. Para pedir limosna tenía que pedir una autorización, además, que tenían que darle. Ahora bien, mi duda es quiénes daban la limosna. Es decir, cada vez que yo vi donaciones a un monasterio, ¿no es cierto?, podía donar toda la comunidad de una aldea y eran 4 centavos porque la mayoría eran pobres. Pero el día que donaba el conde, pasaba 4 o 5 veces el poder de esa limosna, es decir, esa capacidad de dar. Por lo tanto, de alguna manera, tal vez también tenía mano en cómo se distribuía esa limosna. Esa siempre ha sido mi convicción. Y en los que enviaba al monasterio para que fueran protegidos o cosas por el estilo. ¿No pasaba también esto en respecto de los pobres vergonzantes? Es decir, que la clase que más donaba quería que se les diese más a los pobres de su propia clase. En el caso de esta institución parroquial, que es el plato de los pobres vergonzantes, los ingresos vienen por 2 vías. Una, por la recaptación que hacían. Cada año la institución tenía unos administradores. Una de las funciones de estos administradores era ir los domingos y los días destacados con el plato a recoger limosnas en determinados espacios de la ciudad. De hecho, las ordenanzas establecen el recorrido que tenían que hacer los administradores, los basinés, para recoger estas almohadas de los transeúntes. Se situaban, de hecho, dice, tienen que estar un rato delante de la puerta de la iglesia, pero donde terminan es delante de la catedral, que no era dentro del distrito propio de esta parroquia, porque consideraban que al lado de la catedral y que está al lado del Palacio en Real, pues ahí podían tener más suerte de recoger más dinero. Esta es una vía, las acaptas que podían hacer los administradores. Otra vía son los legados testamentarios de los miembros de la parroquia. Con todo este dinero, los administradores lo repartían en estas pequeñas cantidades entre los miembros de la iglesia, de la parroquia, o bien podían hacer entregas en grano, cereal, o también en ropas. Entregaban paños a sus miembros. Y estas donaciones son mensuales y anotan en los libros todo lo que dan. A cada persona, a veces van por calles, están situados por calles, indican la calle en que viven, y después hacen otras donaciones en fecha. Además, reparten a limosna en cada mes, pero también en momentos por Pascua, me parece, ahora no recuerdo muy bien, por Pascua, San Juan y algún día más. Son 3 donaciones excepcionales a lo largo del año. Es verdad, yo he estudiado en el caso de las viudas que reciben la limosna, y la viuda que recibe más es una mujer de la nobleza. La viuda que recibe más cantidad de las que he estudiado yo es una mujer de la nobleza. ¿Por qué? Porque se considera que en el caso de los pobres vergonzantes, quien debe recibir más no es quien necesita más, sino quien debe situarse, quien tiene más dificultad para recuperar su situación económica, su posición económica. En este caso, la viuda noble que necesita más dinero para poder recuperar su situación dentro de la escala social, porque es noble.
y necesita más dinero para poderse mantener en su antigua posición. Muchas de estas mujeres, pues tras la muerte del marido, viven un golpe económico duro y para poderse recuperar, pues necesitan, muchas de ellas, pues al perder el marido, pues necesitan más cantidad de dinero para recuperar la situación en que vivían antes de que muriera el marido. Por eso es esta concepción de la pobreza medieval, que no recibe más quien más necesita, sino quien más necesita para poder recuperar, para vivir. Es decir, un pobre, a lo mejor no sé, un zapatero que pues está enfermo y no puede trabajar, a lo mejor no puede comer, pero se le da, como un zapatero no gana mucho, pues necesita X. Pero una noble que ni trabaja necesita mucho más para poderse mantener. Esta es la concepción de los vergonzantes, que es, como decía, es muy diferente a los mendigos, que estos pues ya son mendigos y por lo tanto han vivido así toda la vida y lo único que pueden hacer es pedir limosna en la puerta de la catedral o donde sea. Muchas gracias. De nada. Bueno, aprovecho para contarte, Mireia, y a las demás personas presentes que María Inés es una excelente investigadora, docente y persona, y a la cual le debemos mucho aquí los presentes porque es una de nuestras formadoras. Sobre todo yo le debo muchísimo y lo sabe. Así que bueno, aprovecho para decirte esto. La siguiente pregunta es de Patricia Beraldi, que la dejó en el chat, pero si querés, Patricia, sí escucha tu voz también. Bueno, hola Mireia, me encantó la conferencia, muy interesante. Me quedé pensando cuando mencionaste en relación a los mercaderes que podían llegar a comprar las pensiones o pensales, creo que mencionaste. Sí, quería, si podías ampliar un poquito acerca de cómo funcionaba ese sistema, o sea, quiénes podían comprar y de qué se trataba, ¿no? Un poco eso, me quedó ahí colgado. Es muy complicado explicar los pensales y por eso Bien. he gritado la definición de pensión para entenderlo. Los censales muertos, bueno, es una traducción del catalán, se dice censal muerto, es una forma de crédito encubierta. Lo que haces es comprar dinero, ¿no? Si alguien necesita un dinero para un momento puntual, lo compra. Y la forma de devolverlo es pagando una pensión anual. Como una especie de crédito, digamos. Sí, es un crédito encubierto. La usura estaba prohibida y los préstamos estaban prohibidos y la forma encubierta es vender dinero. Bien. Si tú necesitas dinero, tú pues lo compras a alguien que te lo pueda prestar. Entonces, alguien que puede ser el rey, una institución, una persona individual, quien sea, ¿no? La forma rápida de obtener dinero es esta, vender dinero, comprar dinero. Entonces, como tú lo compras el dinero, tienes que devolverlo y se devuelve se puede devolver en una vida o dos vidas. Esto dice, ¿no? Una vida o dos vidas, muchas veces aparece en la documentación. Y tú vas pagando esta pensión anual, que a veces no la puedes pagar y necesitas comprar más censales para pagar las pensiones porque estaban, bueno, la deuda en la Edad Media estaba en el orden del día. Los municipios dedicaban un 60% de su municipio a pagar la deuda. Bien. O sea, el rey también estaba endeudada, pero hasta las cejas, ¿no? o más, porque no, bueno, sobre todo en momentos de crisis. Claro, ¿qué hacían los que tenían dinero? Pues invertían en el mercado de crédito. Bien. Y esto les proporciona una pensión, ¿no? Una cantidad de dinero anual con la que poder vivir. O sea, invierten lo que tienen, o una parte de lo que tienen, en estas pensiones regulares que van recibiendo. Bien. Y, por ejemplo, había muchas viudas
que destinaban parte de sus bienes al mercado de crédito. Eran grandes creditoras, muchas viudas eran grandes creditoras y vivían su viudedad gracias a la venta de censales muertos. Interesante. Aquí en Cataluña hay un grupo de investigación que dedica la mayor parte de sus esfuerzos a investigar el sistema de crédito y el sistema de endeudamiento. Y hay una cantidad de documentación sobre este tipo de contrato que es muy difícil de entender. Claro, claro. Pero era una forma, bueno, era la forma en que se funcionaba el sistema de crédito en la Edad Media. Bien, muchas gracias. Nada. Bueno, en el chat no tengo más preguntas, no sé si alguien más quiere intervenir o aprovecho a preguntar yo también. ¿Alguien quiere? O mientras van pensando, pregunto. Bueno, yo he leído, Mireia, tu participación en el capítulo en la obra colectiva del 2020, Envejecer en femenino en la Edad Media, y ahí hablas, muy interesante, y ahí hablas justamente de las mujeres que establecen entre ellas redes de sociabilidad o espacios de sociabilidad. Y por otra parte, trabajaste después de tu tesis doctoral sobre las viudas, veo el concepto de añoranza hace unos años en la correspondencia. Quisiera saber un poquito si está relacionado el concepto de añoranza con el tema de las viudas o esto de la vejez que trabajás en esta compilación. No, el tema de la añoranza está hecho a partir de las cartas de mujeres, sobre todo relacionadas con la corte, que pues por las políticas matrimoniales pues las envían a vivir o en el monasterio o las casan con hombres de otros reinos. Por ejemplo, especialmente estoy estudiando una infanta que es Isabel de Aragón, que es hija de Jaime II y Blanca de Anjou, que nace a principios del siglo XIV, y la casan con Federico el Hermoso, que es duque de Austria, que acabará luchando por el trono del imperio, será coronado rey de los romanos, y casan a esta infanta aragonesa con este miembro de la familia de los Habsburgo. Y tenemos las cartas que enviaba a su padre, y también las cartas de la dama de confianza de esta infanta, y que explican precisamente lo mal que se sienten estando en Alemania o en Austria y en Alemania, en los territorios germánicos, pues como que quieren regresar. Y una de las cosas que dicen es que, por ejemplo, hay una de las mujeres que de hecho termina siendo viuda, pero en esos momentos no lo es, y explica cómo echa de menos a sus hijos, que quiere regresar a Cataluña, y escribe al rey, le pide al rey que le mande a sus hijos que con la embajada que le vaya a buscar envíe a sus hijos porque los echa de menos. Y también ella está muy preocupada porque está enferma y teme morir en tierras del Sacro Imperio, su mayor problema es que no se puede confesar en catalán porque no domina suficientemente el idioma. Entonces no se puede confesar porque el marido de la infanta, Felipe el Hermoso, pues obliga a que como está en guerra con su primo Luis de Baviera, pues la obliga a que se desprenda de todos los sirvientes catalanes y los obliga a regresar a Barcelona. Y de hecho con ellos se va el confesor. Y ellos dicen que no saben suficiente alemán para confesarse, y por eso temen por la salvación de su alma, porque temen morir en Austria sin haberse confesado. También en este artículo
recojo las cartas de dos infantas, de hermanas precisamente de Isabel de Aragón, que las mandan al monasterio de Sigena y allí pues escriben a su padre y a su hermano e intentan llamar la atención de su padre y son unas desgraciadas las pobres porque viven en un monasterio sin su padre, sin sus hermanos, de hecho de niñas las envían fuera de la corte y la única forma que tienen de mantener estas relaciones con su familia son las cartas. También hay alguna carta más sobre madres que están alejadas de sus hijas y explicar, bueno, es un poco explicar estos sentimientos que se expresan en las cartas. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, ¿alguna pregunta más? Antes de cerrar, te paso la palabra, Mariana, para cerrar, si no tienen más preguntas. Bueno, sí, a mí también me resultó muy interesante escucharte, Mireia, te agradezco nuevamente tu exposición, tu trabajo y el de tu equipo, tan documentado en todo lo que nos mostraste. Agradezco también, me sumo al reconocimiento de Adriana, y agradecerle a María Inés que haya estado aquí entre nosotros, escuchando y preguntando. Un placer, hace mucho que no la veíamos. María Inés ha sido la directora del Centro de Estudios de Historia Europea durante muchos años y de alguna manera todos quienes pertenecemos a este centro le debemos algo, aparte de que fuimos compañeras en las cátedras en las que trabajamos juntas ambas. Bueno, una alegría que estés acá. Bueno, está también el actual director del Centro de Estudios, Jorge Grasuti. No sé si, Jorge, querés comentar algo, hacer algún agradecimiento. Y bueno, quedar pendientes para el próximo encuentro con la doctora Diana Pelas, que nos va a hablar sobre las mujeres en las monarquías hispánicas en el periodo bajo medieval. Lo pasaréis muy bien, con Diana. Ajá. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá y nos estamos viendo. Voy a cerrar la grabación, ya me estaba olvidando, iba a apagar todo. Y agradecerte nuevamente, Mireia, esperemos que podamos repetir este contacto. Yo encantada, estoy a vuestra disposición. Muy interesante, Mireia, muchas gracias. Muchas gracias. A vosotras.